a este tema devocional al cual he titulado El más emocionante descubrimiento. Y vamos a ver por qué le puse de esta manera. Tenemos que ir viendo algo muy especial. Voy a hacer una anécdota de lo que sucedió justamente cuando hace un buen tiempo un arqueólogo que después fue muy famoso, ¿verdad? Hizo el descubrimiento por allá de el año 1922, imagínense. Este famoso arqueólogo se llamó Howard Carter. Y fíjense que dentro de la anécdota que les quiero hacer es que de repente, cuando él estaba haciendo la búsqueda en el área arqueológica ahí en Egipto, de repente su asistente, en medio de la penumbra, le empieza a preguntar, oye, ¿puedes ver algo? Y Carter podía ver correctamente lo que estaba observando, ¿verdad? Pero curiosamente le costaba muchísimo hablar debido a la deslumbrante variedad de tesoros que había encontrado. Durante más de 2000 años, mis hermanos, muchos turistas, ladrones de tumbas y arqueólogos habían cavado buscando los lugares de sepultura donde yacían los restos de los faraones egipcios. Y este hombre, fíjense que fue eslabonando algunos pocos restos de lo que había encontrado como pistas, y tras muchos años de investigación y de búsqueda, este arqueólogo, Howard Carter, pues pensaba que no iba a encontrar absolutamente nada. No tenían muchos indicios, de repente se empezaba a desesperar, como muchos de nosotros nos desesperamos cuando de repente estamos viendo que algo no está sucediendo correctamente, ¿verdad? Entonces, finalmente, este hombre pues abre un espacio, una antigua tumba, en donde nadie, absolutamente nadie del mundo moderno, pues había visto lo que yacía en esa tumba, y nunca nadie había visto algo semejante. Por lo tanto, obviamente era un emocionante descubrimiento, ¿verdad? Pero ahora ustedes y yo hemos hecho el más emocionante, no solamente un emocionante, sino el mayor emocionante descubrimiento en la historia de la humanidad. El cuerpo, fíjense que este hombre encontró el cuerpo embalsamado del rey, y este cuerpo yacía en un nicho de 3 ataúdes. Estaba compuesto ese en un nicho por 3 ataúdes. Y el que estaba más profundo de esos 3 era un ataúd completamente hecho de oro. Y sobre la cabeza del rey, o sea, coronaba ese ataúd una impresionante máscara mortuoria que ahora ustedes y yo conocemos, ¿verdad? Que ya se ha dado a la luz pública las fotografías de esa máscara. Y curiosamente, depositadas sobre el cuerpo y los vendajes, había muchas piezas de joyería que adornaban a ese faraón muerto. Después empezó a observar todo lo demás, las otras cámaras. Había habitaciones que estaban completamente llenas de estatuas, un carruaje, armas, corazas. Había una cantidad grande de formas de serpientes de la especie de las cobras que estaban esculpidas en oro. Había vasijas, dagas, joyería. De hecho, había hasta un trono, ¿verdad? Y honestamente vemos que ahí era una inestimable cantidad de cosas que la tumba del rey Tutankamón tenía. Le habían preparado para cuando él muriera, pues ahí lo pudieran enterrar. Este rey Tutankamón reinó del año 1352 al año 1343 antes de Cristo, y prácticamente, haciendo las cuentas, pues en un total de más de 3265 años, justamente el día 26 de noviembre de 1922, Carter había completado el gran descubrimiento.
Este hombre hizo el hallazgo arqueológico más emocionante del mundo entero porque simplemente no dejó de buscar. Él se aferró aun cuando después de muchos años no tenía indicios de lo que pudiera encontrar poco tiempo después. Él se aferró y no dejó de buscar y siguió hasta que halló lo que ahora conocemos, ¿verdad? Como esas tumbas reales de los egipcios, de los faraones y que pues maravillan al mundo entero, ¿verdad? El gran descubrimiento que tú y yo hicimos y que es el más emocionante de la historia de la humanidad es que Dios nos ama. Efectivamente, ese es el descubrimiento mayor. Y tanto es su amor por ti y por mí, que Él no se va a imponer a nosotros, sino que Él, fíjense bien, que promete revelarse si nosotros lo buscamos sinceramente. Entonces, el descubrir el amor de Dios nos lleva a voltear a ver a ese Dios todopoderoso que se deja encontrar cuando nosotros lo buscamos con sinceridad, con el deseo ferviente, así como el Howard Carter tuvo para encontrar la tumba del faraón Tutankamón, ¿verdad? Entonces, vamos al libro de los Proverbios en el capítulo 8, del versículo 32 al 36, y aquí nos dice que nosotros, ¿verdad? Vamos a obtener la revelación de quién es Dios verdaderamente si buscamos sinceramente a ese Dios, porque vamos a buscar la sabiduría del Dios Todopoderoso y el Señor nos anima a que lo hagamos todos los días, día a día. ¿Por qué? Porque obviamente su sabiduría es infinita y no nos vamos a cansar de buscar y de encontrar la sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios entonces ahí en el proverbio número 8, dice, ahora pues hijos, escúchenme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atiendan el consejo y sean sabios, y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará vida. Y conmigo, ahora que he hallado a Dios, porque ya lo hallamos, ¿verdad? Hallamos vida y vida eterna, mis amados hermanos, que es lo mejor. Gloria sea el Señor. Dice, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver cómo al buscar la sabiduría de Dios en el día a día, pues obviamente vamos a tener el más emocionante descubrimiento de nuestras vidas. En este pasaje vemos una maravillosa imagen de lo que hacemos cada día al abrir nuestra Biblia, ¿verdad? Al abrir este bendito libro, cada día vamos a encontrar algo muy especial. Dice que estamos escuchando la voz de Dios, porque ya quedamos que la Biblia, la palabra de Dios es Vox Dei, la voz de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra que está, cuando nosotros estamos en su puerta, atentos cada día, esperando a la entrada de su casa, ¿verdad? Pues simplemente Él se muestra cuando lo buscamos de corazón. Es el camino de la vida en toda su plenitud. Recuerden que Jesucristo nos ofreció darnos vida y vida en abundancia, vida plena. Y justamente es así como empezamos a encontrar la vida de abundancia que nuestro Señor Jesucristo nos ha ofrecido. Este es el camino para recibir el favor, la bendición de Dios, ¿verdad? Y es crucial, es una cuestión de vida o muerte. Si leemos nuevamente el versículo 35 y 36, dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, y todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, tomando esa consideración y reduciendo esto a los dos puntos de hallar la vida o en su defecto hallar la muerte, es de lo que nos habla esta palabra para efecto de que veamos que es crucial el buscar continuamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, hemos visto que la sabiduría del libro de los Proverbios, que yo la he llamado como la sabiduría práctica, ¿verdad? La sabiduría que podemos poner en práctica de inmediato, rápidamente, nos trae a una condición de,
Mira, hija, mira, te cuido con tu... Ya, perdón. Bienvenida Clara Pérez Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Entonces, aquí vemos que es el libro de los Proverbios es la prefiguración de Jesucristo, porque en devocionales anteriores hemos establecido que justamente Jesucristo es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Él es la sabiduría de Dios. Entonces, no se trata de aprender algunos consejos para la vida, sino de aprender del que es la fuente de la sabiduría, la fuente de la vida misma. Y pues si tenemos demasiada prisa en nuestras vidas y no ponderamos nuestros tiempos correctamente y no le damos el justo valor de la presencia de Dios en nuestra vida, pues vamos a pasar por alto todo lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Entonces nosotros verdaderamente tenemos que agradecer a Dios porque le hemos encontrado y al encontrarle hemos hallado la vida. Debemos pedirle que nos ayude a buscar diariamente esa relación personal con Dios, a esperarlo con paciencia y escuchar sus instrucciones para nosotros poder vivir esa vida de abundancia, esa vida plena. Esto nos lleva a buscar persistentemente el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que ahora está actuando en estos tiempos, ¿verdad? Él fue enviado después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Él vino el día de Pentecostés y se quedó para habitar entre nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Entonces tenemos que buscar persistentemente al Espíritu Santo de Dios y ese es el descubrimiento más emocionante que también hemos tenido. O sea, la misma integridad de Dios, lo completo de Dios, en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es lo que nosotros hemos ahora venido a descubrir. Y es el mayor descubrimiento, ¿verdad? Emocionante que podamos haber hecho en estos tiempos. Entonces vamos a leer de Lucas capítulo 11, del versículo 5 al 32, y dice la palabra de Dios. Les dijo también, está hablando Jesucristo, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, ¿verdad? Sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo, dice el Señor Jesús, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estaba Jesús escuchando afuera, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, Jesucristo, ¿verdad? Conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dicen que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, ¿verdad? Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, sus hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán sus jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo,
y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús le dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Jesús nos anima a no desalentarnos con facilidad. Él narra primeramente una historia para mostrar el poder de la insistencia. Dios nos lleva a ser insistentes delante de Él. Él quiere que insistamos constantemente, día a día, ¿verdad? En nuestra relación personal con Dios, incluso en las imperfectas relaciones humanas. Y luego prosigue explicando cómo la persistencia es tan importante en nuestra relación con Dios. Y dice ahí en el versículo 9 y 10 que acabamos de leer, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abre la puerta. Entonces, fíjense bien que esto nuestro Señor Jesucristo lo relaciona en particular con recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Ese es el emocionante descubrimiento que ahora tenemos para la gloria de nuestro Señor. Tenemos que seguir buscando más y más y más del Espíritu Santo, así como de su sabiduría y así como de su poder en esta vida. Tú y yo. Amén. Jesús da la solución a algunas de las dificultades prácticas que podemos experimentar a la hora de recibir de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Hay dificultades que nos generan nuestra misma condición humana, nuestra situación de entes caídos, de entes imperfectos, pecadores para pronto. Este tipo de situaciones, de dificultades prácticas, empieza con la duda. La gente, desgraciadamente, se llena de dudas con todo este tema y se preguntan, ¿verdaderamente si pido, recibiré? Jesús dice que simplemente pidamos y se nos dará. Ahora, Jesús nos enseña, ¿verdad? Y hemos estado estudiando esto, de qué es lo que podemos y debemos pedir. No es para nuestra vanagloria, no es para presunción, no es para, de alguna manera, tener cosas que ni al caso en nuestras vidas, sino que tenemos que aprender a pedir lo que en la voluntad del Señor está para que nosotros recibamos verdaderamente. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente bien qué es lo que necesitamos. Y entonces aquí Jesús tuvo que percatarse de que eran la mayoría de la gente escépticos. Pues lo repite de una manera muy diferente, ¿verdad? Dice, sigan buscando y encontrarán. Y por tercera vez insiste, dice, sigan llamando y la puerta se abrirá. Recuerden que cuando nuestro Señor Jesucristo tiene que repetir las cosas, es porque Él sabe que nosotros somos muy renuentes, muy reacios al cambio y a escuchar lo que verdaderamente necesitamos. Y no sé si se han percatado cuando dice, de cierto te digo, se han hecho la pregunta de por qué, curiosamente, Jesucristo hace ese tipo de observación y dice, de cierto, como si no pudiésemos entender desde la primera. Pues porque verdaderamente Él sabe que no entendemos a la primera y que tiene que repetir en varias ocasiones para que tú y yo podamos comprender, ¿verdad? De esa misma naturaleza, pues Él tiene que insistirnos en decirnos, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Así es justamente. Él conoce la naturaleza humana, tu naturaleza y mi naturaleza.
y por lo que todavía tiene que reiterar una cuarta vez, pues todo el que pide, recibe. ¿Ah? No están convencidos. Muchas personas no se convencen fácilmente. Así que dice por quinta vez, todo el que busca encuentra, y hasta una sexta vez, en ese pequeño pasaje bíblico, 6 veces nos llama a lo mismo. Y dice, y a todo el que llama se le abre la puerta. ¿Por qué dice 6 veces, mis amados hermanos? Porque conoce nuestra tendencia a dudar. Puede que nos resulte muy difícil creer que Dios nos dará algo, y mucho menos algo tan maravilloso como el poder de su Espíritu Santo, como su Espíritu Santo morando en nosotros. Eso es lo que sabe Dios, que nosotros tenemos, ¿verdad? Una idea vaga de lo que verdaderamente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y también que nos hace dudar la condición, y sobre todo el enemigo muchas veces nos hace tener ese tipo de pensamientos de duda, en donde Dios verdaderamente nos da de los dones espirituales que vienen juntamente con el Espíritu Santo de Dios. Y esos dones nos llevan a tener una vida diferente, ¿verdad? Otro punto es el miedo. Incluso si has superado el primer obstáculo de la duda, puede que tropieces con el siguiente, del miedo acerca de lo que recibirás. Y muchas veces nos preguntamos, ¿será algo bueno lo que vamos a recibir de parte de Dios? ¿Será algo bueno lo que viene a continuación en mi vida? ¿Será algo bueno lo que el día de mañana tiene para mí? Pues Jesús usa la analogía de un padre humano, ¿verdad? Dice que si un niño pide un pescado, ningún padre le daría una serpiente. O si pide un huevo, pues ningún padre le daría un escorpión, ¿verdad? Sería impensable que tratáramos a nuestros hijos de esa manera. Entonces Jesús continúa diciendo que en comparación con Dios, ustedes y yo somos malos. Si nosotros no trataríamos así a nuestros hijos, también es inconcebible que Dios nos tratara de esa manera. Dios no nos va a defraudar, mis amados hermanos. Si pedimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que viva en nosotros, y todos los maravillosos dones que trae consigo, eso es lo que exactamente vamos a recibir. Entonces, eso también nos lleva a otro punto, que es el de la insuficiencia. Por supuesto, mis hermanos, es importante pedir perdón y dar la espalda a aquello que sabemos que está mal, que hacemos mal, en donde tú y yo actuamos de una manera equivocada, donde pecamos. Pero incluso, fíjense bien, que después de haberlo hecho, puede que tengamos un vago sentimiento de indignidad e insuficiencia. El enemigo es experto en poner en nosotros ese sentimiento de indignidad, de no lo merezco. Soy indigno para recibir de parte de Dios esas bendiciones. ¿Ah? Soy insuficiente para poder ser lleno del Espíritu Santo. Esos dardos de fuego que el enemigo pone en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Nos hacen muchas ocasiones que no creamos que Dios nos va a dar algo. Nos hace dudar, nos hace tener miedo, nos hace sentirnos indignos, nos hace tener ese sentimiento de culpabilidad. Y eso es lo que Dios quiere quitar de nuestras vidas, amados. A veces es más fácil creer que dará sus dones a cristianos mucho más avanzados que a nosotros, ¿verdad? Y que no, a nosotros no nos va a dar nada. Pero Jesús no dice, cuanto más el Padre Celestial, ¿verdad? Ahí lo dice en el versículo 13, dice, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que lo pidan. No está diciendo solamente a los que están avanzados, a los que han caminado el camino de Dios durante 15, 30, 40 años, no. Dice claramente que nos lo dará a aquellos que lo pidamos. Dice el versículo 13. Amén. Entonces, la segunda parte de este pasaje nos enseña a asegurarnos de que estamos buscando las cosas adecuadas. Alguna gente, más bien la mayoría de la gente, siempre busca señales del cielo. ¿Por qué? Porque no tienen la fe suficiente para creer sin ver. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el que cree sin ver. ¿Por qué? Porque esa es la fe. La fe, según Hebreos 11:1, es después la fe, la certeza de lo que esperas, convencido de lo que no ves. Entonces, tú y yo no necesitaríamos tener ni buscar señales del cielo
para ver que verdaderamente Dios está obrando a nuestro favor. Esa misma gente que siempre anda buscando señal del cielo era la que estaba atribuyendo al diablo las obras que Jesús hacía por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos escuchado declaraciones en donde tristemente la gente le da o le atribuye los prodigios y los milagros que hace Dios a otros entes espirituales, a imágenes, a ídolos, y desgraciadamente ahí el enemigo es el que obra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás siempre ha querido robar la gloria de Dios. Y en ese sentido, cuando una persona le da la gloria a un ídolo, a un santo, a una imagen, pues desgraciadamente le está queriendo dar lo que le pertenece a Dios, se lo está queriendo dar al mismo Satanás. Sabemos que el único que puede obrar grandes maravillas, milagros, prodigios es Dios, más nadie, mis amados hermanos. Si nosotros obtenemos un milagro, tenemos que atribuirle al que verdaderamente lo realizó, que es al Dios Todopoderoso, al Dios de la Biblia, al Dios de nuestros padres, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso es verdaderamente lo que tenemos que hacer. Entonces, fíjense bien que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos dice que no busquemos señales, que la única señal que necesitamos es la señal de la resurrección, que es el signo de que Jesús es más grande que Salomón y Jonás. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, no busquemos las cosas incorrectas. Busquemos a Dios, busquemos su reino, busquemos su justicia y busquemos su Espíritu Santo. Y lo mejor de todo, mis amados hermanos, es que Dios se da a encontrar. Él se muestra muy rápido. Él tiene el deseo de que nosotros lo encontremos fácilmente. No nos basta más que abrir la palabra de Dios, empezar a leer, empezar a tener esa relación personal con Él, de tener esa comunión íntima con Él. Recuerden que oración es comunión. Por lo tanto, cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios de esa manera, pues le estamos encontrando. Él se está mostrando cada día con mayor poder, con mayor autoridad a nuestras vidas. Nos hemos dado a la tarea de declarar los nombres del Dios Todopoderoso y empezar a levantar esos estandartes, ¿verdad? Declarando en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres queridos, en nuestro hogar. Por ejemplo, ¿quién necesita de la justicia de Dios, de la justicia divina? Yo creo que todos y cada uno de nosotros necesitamos la justicia divina, y para eso levantamos el estandarte de Jehová Sidkenu. Él es nuestra justicia, mis amados hermanos. ¿Quién de ustedes necesita provisión de parte de Dios? Sí, todos y cada uno de nosotros necesitamos de la provisión de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, levantamos el estandarte de Jehová Jireh, y justamente es así como se lo declara en la palabra. Dios proveerá, Jehová proveerá. Entonces, ¿qué otro atributo de Dios necesitas en tu vida? La paz. Para eso levantamos el estandarte de Jehová Shalom. Él es nuestra paz. Y así, de esa manera, vamos haciendo el descubrimiento más maravilloso de nuestra existencia. Descubrir a ese Dios todopoderoso que viene a interactuar con nosotros, que viene a darse por nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Ahorita acabo de escribir solamente 3, pero déjenme decirles que Dios siempre va a interactuar con nosotros en todas las áreas de nuestra vida. No solamente es nuestra justicia, no solamente es nuestra paz, no solamente es nuestro proveedor. Dios es en todo lo que nosotros necesitamos. Cualquier tópico de tu vida que necesites de la provisión de Dios en esa área, Dios se manifiesta. Cuán poderoso y gigante es Él. Así es que hemos llegado al punto clímax del conocimiento, ¿verdad? De que hemos hecho el más emocionante descubrimiento de nuestra vida. Cada vez que tú y yo abrimos la palabra de Dios, cada vez que tú y yo oramos, cada vez que tú y yo tenemos esa íntima comunión con Dios, Él se sigue revelando a sí mismo. Así como ese hombre, ¿verdad?, del que les platicaba al inicio, llamado apellidado Carter,
¿verdad? Que iba descubriendo poco a poco las otras cámaras dentro de las pirámides de Egipto, pues Dios se va revelando en ese sentido y poco a poco se va mostrando toda su gloria a nuestras vidas. Muchos de ustedes que apenas inician a conocer el poder de Dios, a conocer el amor de Dios, pues van descubriendo poco a poco todo eso. Algunos de los que ya hemos avanzado un poquito más en esto, pues nos hemos dado cuenta de que hay mucho más, ¿verdad? Y que nadie, por mucho tiempo que podamos estar leyendo y estudiando la Biblia, vamos a lograr eh, tener todo el conocimiento pleno hasta que estemos en la presencia de Dios. Y ahí ya será otra cosa, ¿verdad? Pero por lo mientras, mis amados hermanos, el día de hoy debemos de quedarnos con la gran satisfacción de que hemos encontrado, ¿verdad?, el mayor descubrimiento en nuestras vidas. El más emocionante descubrimiento ha llegado a nuestras vidas porque Dios se empieza a mostrar a nosotros. Amén. Ese es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Yo sé que cada día Dios va a estar hablando a nuestras vidas de diferente manera. Yo les invito a que sigamos en ese tenor de seguir estudiando la palabra de Dios y poco a poco vamos a ir descubriendo a ese Dios todopoderoso, a ese Dios maravilloso que quiere darnos lo mejor en todo momento. Amén. Pues bien, con esto damos por terminado este devocional. Vamos a orar y